La docencia es también un arte. Se despliega a través del ingenio, de esa capacidad de transmitir de manera eficiente los planteamientos en materia. Francisco González Gagiola es maestro, escritor, investigador. Vive desde muchos años ya compartiendo lo aprendido entre alumnos de la Universidad de Sonora, expresamente en la Escuela de Altos Estudios, donde también realizó la carrera de Literaturas Hispánicas. Elocuente, afable, Francisco es la búsqueda constante de los métodos convincentes para conectar con los alumnos y de pronto se brinca las trancas y atiende a los inquietos en eso de escribir y entonces arma talleres de autobiografía y cuyas consecuencias son la existencia de varias publicaciones en coautorías. A Francisco, la revolución de las letras lo ha puesto en el lugar que se merece, homenajes y distinciones. Y tal vez, lo más preciado para él, el reconocimiento de sus alumnos, quienes, entre pasillos de la misma universidad, conceptualizan las clases de Pancho como las mejores. En esta entrega de Maestros en el Arte, conversamos con el escritor Francisco González Gagiola. Yo empecé a estudiar esta carrera porque me gustaba la literatura, la filosofía, el arte. Estando en tercer año de la universidad, ya en el sexto semestre, una vez una profesora de inglés nos preguntó a dos alumnos, los únicos que había en esa vocación, que si en qué íbamos a trabajar. Mi respuesta fue decirle que no sabía. Me gustaba la cultura, es mi respuesta. Y me dijo ella, ¿no se han dado cuenta que van a ser maestros? Yo no me imaginaba que iba a ser maestro. Como licenciado en letras no sabía en qué iba a trabajar. Y me dijo, ustedes van a ser maestros. Y entonces me empezó, ¿no? Esta reflexión de tanto miedo que le tengo al público. Siempre lo he tenido, el miedo escénico. Y pues me fui preparando poco a poco, dando clases en primaria, secundaria, preparatoria. Y luego terminé aquí. En cuanto terminé la carrera, el profesor Germán Viveros me invitó a formar parte de la planta docente como profesor de tiempo completo. Y a mí se me vino el mundo encima, pues cómo iba a dar clase en la universidad. Pues con todo el miedo del mundo, preparándome, claro, y trayendo una pelotita para los nervios, ¿no? Y otros ejercicios psicológicos para que no te dé miedo el público. Así empecé con las clases que más me gustaban, que eran de lingüística. Estamos hablando de 1971. 71 comencé en la preparatoria central de la Universidad de Sonora y el 72 me vine aquí a la Escuela de Altos Estudios, bueno, lo que es ahora el mismo edificio, pero entonces se llamaba Escuela de Altos Estudios, ahora Departamento de Letras y Lingüística. Si uno no lo sabe, anda mal. Pero yo les advierto a los estudiantes cuando les doy mi curso de didáctica que juntar didáctica con literatura es como echar agua con aceite. No, es muy difícil, no imposible, pero es difícil, porque la didáctica tiene reglas, aconseja seguir patrones, algoritmos, pero la literatura es el reino de la libertad, prácticamente puedes hacer lo que tú gustes, ¿no? Una vez sentadas las bases, pues ya hay un seguimiento que son obligatorios. Entonces les digo, muchachos, esta clase es para crear, ustedes inventen.
Como dice Henry James, el objetivo es no aburrir, cuando hablo de la novela. Pero cuando yo hablo de didáctica, yo les digo que los alumnos no se les enfaden. De modo que hay que cambiar constantemente. ¿Cómo? Pues mediante extrañamientos, mediante salidas, que le podemos decir, ¿no? Actividades, cambiar el lugar, cambiar la perspectiva, asumir cosas que no han hecho antes. Te pongo un ejemplo. Hoy es un hecho que hice antes, ¿no? Hice algo que antes ya había hecho. Les dije, a ver, no se sienten en la silla, siéntense en el piso. Después les voy a preguntar por qué. Es que esta cosa te saca de ritmo, te saca de lo habitual, de lo que ya sabes que va a pasar. Entonces, mover a la mente de la otra persona fuera de lo acostumbrado te obliga a sorprenderte. Y yo les expliqué después por qué, ¿no? Por qué hacemos cosas así. Pero es que toda reunión debe ser o tener algo raro. Y uno, casi por costumbre, por facilidad, porque así lo pide la rutina didáctica, sigue el mismo patrón. Entonces hay que alertar al maestro y al alumno a zafarse del seguimiento, ¿no? Del método, salirse, invertirlo, verlo desde fuera o desde arriba. Yo me salgo de la escuela cuando puedo. Voy a hacer viajes, me voy al jardín, me voy al Cerro de la Campana, no sé, hago cosas que despierten a los alumnos, que les diga, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, qué bueno que te preguntaste tal cosa, ¿no? Definitivamente, pero no nada más la didáctica. Toda actividad profesional, incluso la ciencia, pues, ¿no? Es constante creación, es imaginación, es ver qué tal si, ¿no? ¿Qué tal si hiciéramos esto? Aunque sea poquito lo que le muevas. Eso considero. Fuimos conscientes de esto en varias ocasiones porque los alumnos nos decían o nos criticaban que antes de entrar a la carrera ellos tenían muchas expectativas de creación, de fundar mundos. Y nosotros pues nos sorprendimos porque no nos dábamos cuenta de que estábamos produciendo ese efecto. Sí, el hecho de que te des cuenta de cómo está organizado un cuerpo, con sus músculos, con sus huesos, la estructura, te puede limitar en cierta etapa de tu formación. Pero ya después te das cuenta de que incluso allí, cuando te has vuelto académico, puedes explotar como maestro, como investigador, como la actividad que tú realices como difusor. Tienes que inventar. O sea, no nomás es cuestión de seguir un camino, un método del cual no te puedes salir. Eso no es cierto. Mientras más intuitivo seas, mientras más creador, mientras más encontrador de caminos, y tú le buscas y me salgo un poquito para acá, a ver qué pasa, ¿no? Aquí mis colegas son excelentes investigadores, yo digo, ¿no? Lo afirmo, tengo pruebas. ¿Por qué? Porque han llegado a darse cuenta, pues, ¿no? De que informarse más, tener más información, más datos, les sirve para ver otra perspectiva que en ellos antes o no teníamos, nosotros no teníamos. Ese apoyo te da base para brincar. Me empecé a interesar por la autobiografía porque en una librería de Estados Unidos entré a la sección de libros Ayúdese a usted mismo, ¿no? Por curiosidad empecé a ver los títulos. Uno decía, ¿cómo escribir la historia de su propia vida? Y eso, digo, ¿para qué? Creo que fue Benedetti en una obra donde un personaje
habla de escribir su autobiografía. Y dice, pero ¿qué voy a escribir si mi vida es común y corriente? He sido burócrata toda la vida. Creo que es Gracias por el fuego, la novela, ¿no? Y digo yo, es cierto, pues yo de qué voy a escribir si nada, mi vida es monótona. Como profesor, mi vida es una vida casi la misma, ¿no? Un día y otro día también. Entonces estuve leyendo sobre lo que puede hacer una persona que considera que su vida es normal, ¿no? Entre comillas, o monótona. Y empecé a darme cuenta que lo que hace la autobiografía es descubrirse uno a sí mismo, ¿no? Esa es respuesta a una frase que se le adjudica a Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Es la más difícil de la ciencia, dice él, ¿no? Ok, ese es uno de los motivos por los cuales uno desea escribir la autobiografía. Claro que tiene otros fines, ¿no? Pero yo creo que el más importante es ese. Entonces, hablando con mi compañero Antonio Villa, le dije, ¿cómo la ves con esto? No, me dijo, eso está muy complejo. ¿Por qué no convocamos a un taller de novela, me dijo? Algo que deje más a los estudiantes. Bueno, convocamos a la sociedad de Hermosillo a inscribirse en un taller de novela. Y fue un completo fracaso. Empezamos como 12 y terminamos 3. Antonio, un servidor y otra persona. No, le dije, Villa, esto no funciona. No, pues yo ya no quiero más, me dijo. Como uno de los ejercicios o consejos que te dan es escribir la biografía de tu héroe, del protagonista de tu novela. Digo, bueno, qué bien, la puede uno escribir desde la perspectiva de uno. Entonces, si tú escribes la biografía de un personaje, como si tú fueras, por ejemplo, el detective, pues haces una autobiografía. Y me empecé a dar cuenta de que sí tengo episodios que vale la pena compartir, siempre y cuando te mantengas en la regla de no aburrir. Me gusta citar esa frase porque prácticamente en todo, ¿no? Lo que hacemos es no aburrir. Ok, el siguiente año, que fue el 97, convoqué yo a un taller de autobiografía. Pues yo no sabía cómo era el taller, pues, pero tenía un libro de esos de autoayuda. Y haga esto primero y después esto, estos son los temas, con qué puede comenzar. Una conversación informal, donde le pida a la otra persona que platique un hecho de su vida. No, pues como cuál, no tengo. Sí, verás, platícame ¿no has tenido encuentros con fantasmas? No, pero mi tía sí. Platícame. O de los ovnis, ¿no sabes? No, nunca he visto uno. Pero alguien tuyo, amigo, pariente, sí. Ah, pues platícanos de eso, pues. Entonces, eso se convierte en una anécdota. Y una anécdota es como un cuento de la vida real. Hay un proceso, ¿no? Contexto, luego viene la tensión creciente, llega un clímax y luego se cae. Ese es el proceso que aconsejo para escribir autobiografías, que sean pequeñas células que se van integrando, ¿no? Una célula es así, unidad, y se puede juntar a otra, y después se puede juntar a otra, pero cada una de ellas es autónoma, ¿no? Vale como sí. Los primeros 3 años nunca pensé yo en que podíamos hacer una publicación colectiva. Pero un alumno me dijo, profesor, ¿qué tal si juntamos las historias y las publicamos en forma de libro? Pues me parece buena idea, le dije. A ver, no, vamos a seleccionar. Le pedí a los talleristas que seleccionaran 3 o 4 de las mejorcitas. Las integrábamos, hacía un prólogo, una presentación, y ya teníamos un libro. El libro, como pertenecía a un taller del departamento nuestro, pues estaba apoyado casi automáticamente por la escuela. La escuela nos patrocinaba
la publicación, salían los ejemplares, 500 ejemplares. En aquel tiempo, pues era mucho, porque no sabía que éramos tantos. Entonces los distribuíamos paseándonos por diversas ciudades del estado. Íbamos a Navojoa, a Obregón, a Guaymas, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Puerto Peñasco. Dábamos una conferencia a mi cargo y luego hacíamos lectura de unas 3 o 4 composiciones para que la gente viera que se puede iniciar a ser escritor contando su vida, los recuerdos de la infancia, no todos los complejos por los que uno pasa hasta que te vuelves una persona madura, etcétera, ¿no? Más o menos es. Tenemos hasta ahorita 6 publicaciones, que son pocas en realidad, porque pues mi objetivo no era escribir libros, ¿no? Yo nada más soy un compilador, editor literario le llaman ahora, ¿no? La primera fue Las grietas del olvido, una metáfora que le tomé prestada a Borges. Fue en 2 ediciones, en el año 2000 y en el año 2002. La siguiente fue otra publicación, Azul, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero era así como Memorias de un ayer. Y luego venía otra, Rescoldos. Después publicamos Rescol 2, ¿no? Jugando con la palabra, porque muchas composiciones muy interesantes quedaron fuera, y pues no podíamos hacer el libro más grande porque ya estaba muy gordo, ¿no? Bueno, me dijo un compañero, el doctor Enrique Noriega, ya fallecido, me dijo, haremos otro Rescoldos. No, pero no se puede llamar Rescoldos, tenemos que cambiar el nombre y decir que es continuación de este. Pues mira, jugamos con la palabra Rescol 2. Me pareció interesante, ¿no? Y todavía hay otros 2 libros. Aula 112, ¿no? Ese es el último libro que publicamos antes de la pandemia. Todo lo que se publica por redes sociales, por ejemplo, ¿no? Todos estos experimentos de hacer novelas por tweets y así, ¿no? Son cosas muy ingeniosas, pero ha venido a enriquecer con mucho aquella cosa que creíamos que no se movía, pues. Un libro no se mueve, ¿no? Se mueve porque alguien lo lee, pero ahora que de veras se mueva, porque se mueve, pues, ¿no? Cuando se publica, cuando regresas a él, ya no es el mismo, porque alguien añadió algo, porque alguien quitó, porque alguien puso, ¿no? Para la gente mayor, como yo, por ejemplo, esto es inaudito, difícil de gustar, pero es un reto, ahí lo tienes que superar. Bueno, si te gusta, ¿no? Si estás en el ánimo, si estás en el ámbito, si tienes con quien platicar, ¿no? No te puedes quedar con la experiencia así, no compartirla, cruzarte de brazos. No, siempre tienes que tener a alguien a quien platicarle. Me pongo nervioso cuando me dicen que lo invitamos porque le queremos hacer un reconocimiento. Y digo yo, ¿lo mereceré esta cosa? No. Habrá otras personas. Creo que la Asociación de Escritores de Sonora, la AISAC, fue quien primero me llamó. Y digo, pues, yo no tengo obra creativa amplia como para decir que soy creador. Sí lo soy, ¿no? Pero como que dijera, tengo tantas novelas, o tantos poemas, tantos dramas, ¿no?
sí he incursionado, pero yo me considero como que soy un profesor que tengo que aportar algo. Cuando yo sienta que no tengo nada que aportar, simplemente me retiro. Mi antecedente de la literatura de Sonora me llegó cuando hice mi tesis de doctorado sobre la literatura sonorense. Investigué a 4 escritores representativos que desde mi punto de vista le daban presencia nacional a Sonora, ¿no? Gerardo Cornejo, Armida de la Vara, Calderón, Alejandro Calderón, profesor Leo Sandoval. Y de cada uno de ellos seleccioné una obra. Entonces yo me puse a pensar, no, esto es literatura con un autor que es consciente de que escribe y de que puede reescribir, arrepentirse, modificar, continuar, todo eso, ¿no? Creo que la literatura está en su mayoría de edad, así se dice en algún otro idioma. Bueno, yo creo que lo puedo aplicar a la literatura sonorense. Me gusta, hay muchas obras que valen la pena. Lo que me da mucha satisfacción es que pues yo tengo muchos amigos que son escritores, que me gusta juntarme con ellos porque como que te revitalizas al escuchar sus pláticas, sus discusiones, sus análisis. También me da gusto saber que hay egresados de aquí, de la escuela, que son profesores, incluso son profesores. Se dedican a la docencia, se dedican a talleres de poesía, talleres de ficción. Conozco amigos periodistas. Periodismo se presta mucho a la creación literaria porque el material de una novela pues lo pueden tomar de la vida real, ¿no? Ahí están los datos, no necesitas más que organizarlos, darles forma, principio, fin, alguna trama. Yo creo que está muy bien ahorita el Estado en producción, en creación, en calidad. Algunos pocos libros han influido mucho en mi manera de pensar, en la manera de comprender el mundo, en la manera de tener una ilusión y luego desilusionarte, o al revés, de partir de cero y subir. La primera obra que yo citaría que me ha influido mucho es la Biblia, porque la Biblia son muchos libros, y junto con los mitos y leyendas, historias y poemas de la Biblia, yo digo y creo que quienes nos han formado son los judíos, los griegos y los romanos. Otra gran obra que me ha marcado y la releo, incluso a veces nada más por curiosidad y por divertirme y reírme, incluso aunque ya sé de qué se trata, ¿no? Es Don Quijote. Yo creo que es una excelsa obra, ¿no? Que vale la pena para reflexionar, para ver lo que es el mundo, porque el mundo es como una ilusión, ¿no? Te forjas una representación del mundo, pero a veces como que está allí y no la ves, y te das golpes contra la pared, ¿no? Te despiertas, tomas conciencia de ti. Bueno, eso es lo que hace la literatura, pues. Descubrirte cosas que están allí y no las vemos.